Aquí Pablo nos está dando el secreto de la felicidad. Y el secreto de la felicidad es ser humildes. Está loco, ¿no? Totalmente contrario a lo que el mundo nos dice. Está súper loco. El secreto de la felicidad es ser humilde. En pocas palabras, según lo que entendemos aquí, pareciese que la gente orgullosa y egoísta no es feliz. Vamos a llegar ahí, de a poquito. Vamos a ir construyendo de a poquitito. Pero Pablo dice, háganme verdaderamente feliz. Y luego comienza a hablar de la humildad. Está bastante interesante. ¿Qué es esto de la humildad? El tema del día de hoy de nosotros es la humildad. Según el diccionario, humildad es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Según el diccionario, una persona humilde sabe sus debilidades y sus fortalezas y actúa conforme a eso. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Pero quiero comenzar que nos saquemos de la mente conceptos culturales respecto a la humildad. Porque si tú eres de los míos, nosotros crecimos diciendo, no, yo vengo de una familia humilde, diciendo que venimos de una familia pobre. Pero según la Biblia, no tiene nada que ver la pobreza con la humildad. Hay gente pobre que yo conozco que es bien orgullosa. Así que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Ya? Y conocemos gente rica que es bien humilde. Así que, bueno, y hay cruzados, ¿no? Hay de todos los tipos. Pero separemos en nuestra mente humildad con tener cosas. No tiene nada que ver con tener cosas. Entonces, vamos a ir construyendo. ¿Qué significa entonces? Y a veces es difícil hablar del tema en sí, porque es un poco confuso la humildad en nuestra mente por todos nuestros prejuicios. Entonces, hablemos de lo que no es la humildad, y el que podemos poner como mal ejemplo es a Satanás, el diablo, vamos a poner como mal ejemplo, ¿ya? Él quería ser como Dios. Él dejó de ser humilde y se transformó en un ser orgulloso. Y ese orgullo lo hizo, cataplum, caer, ¿no? Entonces ahí lo vamos a tomar como mal ejemplo. Y Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Ahora, recuerda que hablamos, no está diciendo que los humildes sean los pobres, no está diciendo eso, ¿ya? Sácate eso de la mente. No está diciendo que los humildes sean los pobres. Pero es mejor vivir humildemente, tranquilo, sin ostentamiento, relajado, que compartir un botín con la gente, que codiarme con los orgullosos porque se me va a dañar mi corazón. Entonces, ¿cómo puedo reconocer yo que estoy siendo poco humilde? ¿Cómo puedo reconocer yo en mi vida que no estoy alcanzando la humildad que Dios quiere que yo alcance? Filipenses 2:3, nuestro pasaje del día de hoy dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y regresamos al punto. ¿Cómo hago yo para considerar a los demás como mejores que mí sin tener problemas de autoestima? ¿Cómo hago yo para, cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, parto de la base que tengo que amarme a mí mismo para desde ahí yo poder salir y amar a otros? ¿Cómo puedo yo levantar a otras personas y considerarlas mejores que mí sin bajarme yo y considerarme yo, yo no sirvo para nada, yo soy poca cosa, yo no entiendo, no puedo, no tengo, no sé? ¿Cómo puedo yo mantener ese equilibrio en mi autoconocimiento y en mi identidad en Cristo, levantando a otros sin apagarme yo? Y resulta que el asunto es que la humildad, según lo que entendemos bíblicamente, no es pensar menos de mí. Aquí está la clave del asunto. La humildad no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Tiene que ver con el foco de atención. No significa que yo no valgo, significa que yo valoro el valor de otros. No significa que yo no pueda, sino significa que yo voy a mirar cómo puedo ayudar que otros puedan. Y hay una frase, bueno, esta frase también es clásica, aparece en el libro de Rick Warren de los 40 días. Hay otra frase clásica del escritor Dickinson.
Y él dice, en cambio, dice, los orgullosos tratan de levantarse a sí mismos, pero los humildes levantan a otros. Entonces, tiene que ver con el foco de atención. Entonces, cuando yo empiezo a decir, yo necesito, yo merezco, yo quiero, nadie me toma en cuenta, nadie ve todo el trabajo que hago, me lo paso lavando los platos todo el día y a nadie le importa, nadie está mirando lo que hago, típico, ¿no? Y ahora, no esté codeando, porque dependiendo quién lave los platos en la casa, igual para los dos lados hay reclamos. Si es que, no necesariamente, si es que la mujer es la que pasa lavando los platos en la casa y reclama eso, después llega el marido diciendo, yo me lo paso trabajando todo el día rompiendo y más encima quieres que venga a lavar los platos. Todo mundo, como decimos en mi tierra, jala para su molino, para lo que a uno le conviene, para lo que a uno le duele, para lo que a uno le atañe. Entonces, si hablamos de humildad, es como confuso en nuestra mente, porque tenemos muchos prejuicios. Quizás enfoquémonos en lo que no nos permite ser humildes. Enfoquémonos en nuestro orgullo, enfoquémonos en nuestro egoísmo. Y aquí, quítale la culpa, ¿no? Porque estamos todos en el mismo. Yo me considero culpable. A mí me encanta que me aplaudan, que me alaben y que me digan, ¡ay, qué linda que te quedo con la comida, mi amor! Todos necesitamos esa apreciación y todos necesitamos eso. Pero deberíamos estarnos estudiando constantemente cómo está mi ego. ¿Ya? Mi ego está por sobre los demás, la necesidad de los demás, cómo funciona. Entonces, la pregunta, ¿por qué? Vamos a hablar más respecto a cómo podemos aplicar la humildad en nuestras vidas. Pero la pregunta que me surge, ¿por qué deberíamos ser humildes? ¿Por qué Dios me llama a ser humilde? ¿Qué hay de bueno en eso? ¿Por qué no me quedo como estoy y ya? ¿Por qué no me sigo la corriente del mundo y ya? Bueno, resulta que esta virtud de la humildad, después de la generosidad, es la que tiene más promesas en la Biblia. ¿Ya? Y ambas responden a otro principio básico que es la obediencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, Dios ama a los generosos. Segundo lugar, Dios ama a los humildes. Y todo esto entra dentro de la categoría de que Dios realmente se goza con sus hijos que son obedientes a cada uno de sus principios, ¿ya? Y hay un montón de promesas de prosperidad, de cuidado, de guía, que Dios va a estar con nosotros, que nos va a guiar, que nos va a cuidar respecto a los humildes. Incluso Santiago 4:6 dice, y Él da gracia con generosidad, como dice las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En resumen, si yo hago algo por orgullo o por egoísmo, me pongo en contra de Dios. Eso es lo que yo leo aquí, ¿no? Es como que si Dios va por un lado de la vereda y yo voy caminando con Dios y yo empiezo a orar, pero para mí, por orgullo, como que me paso al otro lado de la solera y Dios va caminando ahí paralelamente conmigo, pero no está conmigo. Ya empiezo a hacer las cosas en mi fuerza. Ya Dios dejó de estar ahí cuando yo empiezo a pensar solo en mí. Pero en cambio, la palabra de Dios dice que si yo aprendo a ser humilde, yo aprendo a ceder mis derechos, yo aprendo a preocuparme por los demás, ahí sí Dios va a estar conmigo todo el tiempo y voy a tener una gracia especial. Yo, no sé tú, yo necesito gracia de Dios. Tengo todavía camino torcido. Todavía tengo mis fallas, mis luchas, mis miedos, mis preocupaciones. Todavía tengo mis deudas, todavía tengo mis conflictos. Y creo que cada uno de nosotros aquí también necesitamos a diario de esa gracia de Dios. Y la palabra de Dios dice que esa gracia de Dios la vamos a encontrar con más facilidad cuando caminemos humildemente por esta vida y no orgullosamente. Y yo te animo que mientras vayamos conversando tú vayas pensando, a ver, Señor, ¿será que soy orgulloso y no me he dado cuenta? ¿Será que he sido egoísta y no me he dado cuenta? Y no esperes que yo te lo diga, ¿no? Que Dios mismo nos vaya revelando. ¿Será que trato mal a uno y al otro sí lo trato bien y eso me está trayendo algún problema en mi comunicación con Dios? ¿Será que hay algún grupo de personas que yo miro por sobre el hombro? ¿Será que yo me creo mejor que otros en algunas áreas de mi vida? Son preguntas válidas, ¿no? Regresemos a nuestro pasaje. Filipenses 2. Voy a leer otra vez desde el pasaje 1. ¿Hay algún estímulo en permanecer en Cristo? Qué buena pregunta. ¿Ganamos algo con permanecer en Cristo?
Y son preguntas retóricas que Pablo no está esperando que respondamos, ¿no? Él ya conoce la respuesta. ¿Existe algún consuelo en su amor? No creo que haya que pensar mucho. Yo quiero recibir consuelo en el amor de Cristo. ¿Tenemos en conjunto, tú y yo y esta comunidad, comunión en el Espíritu? Qué buena pregunta. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Recuerda de que el pasaje termina hablando de la humildad, así que todos los datos que nos está dando ahora, Pablo está construyendo la conversación de la humildad, así que todo esto nos está guiando a ser una persona humilde. ¿Tiene usted un corazón tierno y compasivo? Entonces, si la respuesta es sí, entonces hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, por si acaso. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Y ahora viene lo que es parte de mi siguiente punto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. He ahí nuestro ejemplo. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús ya nos trazó el camino, y nosotros como cristianos queremos ser como Cristo. Y Cristo ya nos enseñó a vivir en humildad. Y esto es totalmente contracultural. Está totalmente en contra de lo que el mundo dice. Está totalmente en contra de lo que nuestra cultura, sea por donde sea que tú vengas, nos dice. Nuestra cultura exalta a los fuertes, a los poderosos, a los que saben, a los que pueden, a los que tienen. Y estamos viendo aquí todo lo contrario. Aquí estamos viendo por qué la palabra de Dios dice de que el evangelio es locura para los que se pierden. Porque alguien que no conoce el corazón de Dios y lee esto y dice, a ver, Pepe. O sea, me está diciendo que el Dios creador del cielo y de la tierra se entregó a sí mismo para ser torturado y muerto por su propia creación. No tiene sentido. No tiene sentido. Y nosotros cuando llegamos a un lugar y no nos saludan, decimos, ¿qué se cree este igualado que no me saluda? Jesús mismo se humilló, dice la palabra, que siendo rey se hizo esclavo y se entregó a morir por nosotros que no merecíamos eso. Jesús nos está enseñando aquí qué significa que pongamos a los demás como mayores que nosotros. Y ahora, eso significa poner a los demás, es bien interesante porque dicen, sean humildes, es decir, en el 3, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús te consideró a ti y a mí como mejores que Él. No somos mejores que Él, pero Él te consideró a ti y a mí como mejores que Él. Tanto mejores que dio su vida por nosotros. Entonces, ahora cuando la Biblia nos dice, consideren a los demás como mejores que ustedes. Primero, tenemos que tener nuestra identidad clara, ¿no? Porque nos duele, si nos duele pensar en eso, es porque nos sentimos en menos. Porque cuando escuchamos esto decimos, ok, eso significa de que yo me tengo que hacer menos para que ellos se hagan más, y ahí tenemos conflictos con nuestra autoestima.
Ahí tenemos conflictos con nuestro amor propio. Ahí nos salen todas nuestras heridas del pasado, de cuando la gente se ha aprovechado de nosotros, cuando la gente ha hablado mal de nosotros, cuando la gente nos ha estafado, cuando alguien nos rompió el corazón, cuando alguien te prometió cosas que no te cumplió. Y ahí sale todas esas heridas, salen a flote y decimos, ¿cómo yo voy a ponerlos a ellos como mejores que yo? Si yo también me merezco ser feliz. Está bien interesante. Pero Dios ya nos marcó el camino. Jesús ya nos mostró por dónde teníamos que ir. Incluso fue capaz de dar su vida por esas personas que Él puso como mejores, aunque no fuésemos mejores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder entender estos rasgos de humildad, que tenemos que tener bien claro quiénes somos, cuánto valemos, quién dice Dios que somos. Si tenemos claro eso y aprendemos a amarnos a nosotros mismos, no nos va a doler ceder algo. ¿Y qué significa poner a otros como mejores que nosotros? Si yo estoy bien sentadito y llega alguien, yo le digo, tome asiento, por favor. Yo me paro y le doy mi asiento, ¿sí o no? Cuando hago eso, estoy poniendo a la otra persona como mejor que yo. O sea, yo estoy sentado, pero yo considero que tú necesitas el asiento más que yo, y yo me paro y todo. En realidad, en mi corazón, yo no estoy teniendo problemas de autoestima por darle mi silla. No, vengas aquí, siéntese en la primera fila, disfrute. No estoy hablando mal de mí, pero estoy pensando en las necesidades del otro. Y lo mismo pasa cuando yo cedo algún derecho, cuando suelto dinero, cuando cedo mi tiempo, cuando dejo de exigir. Pero tiene que ser desde una base de una identidad clara, porque eso no significa que yo voy a comenzar. Jesús ya hizo el sacrificio, ¿no? Eso no significa que yo voy a comenzar a atacar mi cuerpo, a sufrir, a dejar que mi mujer me maltrate o que tu marido te pegue. No significa eso. Dios no está esperando eso en nosotros, porque eso sería no amarme a mí mismo. Permitir que otra persona me haga daño es no amarme a mí mismo. Yo te animo, si alguien le está haciendo daño, usted jale por la otra esquina y se va para otro lado. ¿Ya? Ese no es el punto. El punto es que yo considero a los demás como mejores que yo, los honro, los animo, los ayudo a levantar. Los orgullosos se quieren construir a sí mismos, los humildes construyen a los demás. Les dicen, buen trabajo, qué bien hecho, mira, te puedo dar un consejo para que lo hagas mejor. Como ¿cuándo fue entre semanas? Un grupito pequeño de varones, fuimos a jugar bolos. Fuimos a jugar bolos y había una persona que estaba lanzando los bolos para la línea de al lado. Horrible, estaba en nada. Y no era Hugo. No te escondas. Estaba lanzando la bola para la línea al lado. Entonces, yo no juego bien, yo soy horrible para jugar. Pero me acuerdo que alguna vez me dieron un consejo. Entonces yo me acerco donde él y le digo, mira, lo que pasa es que yo veo que tú estás mirando los pinos hasta allá, las botellitas hasta allá, enfócate en las líneas que están aquí cerquita tuyo. Entonces, no apunte allá, apunta aquí y ahí te van a ver. Y me hizo caso y me ganó. Y después de ahí para adelante no falló una. Y yo agaché esto. Entonces, el consejo funcionó más en él que en mí. Pero el punto es que yo me pude haber quedado calladito, ¿no? Yo pude haber dicho, aquí la tengo. Vamos a apostar unas papas fritas, a ver, aquí me llevo una pizza gratis con este que no sabe jugar. Pero nuestro trabajo es levantar a otros. Nuestro trabajo es construir a otros. Nuestro trabajo es que todos los que estén a nuestro alrededor se sientan bien a nuestro alrededor. A mí me gusta estar con esa persona porque cuando yo estoy con esa persona me río. Cuando yo estoy con esa persona me olvido de mis problemas. Cuando yo estoy con esa persona yo recibo un impulso para subir. Cuando estoy con esa persona siento que mis problemas no son tan graves. Cuando estoy con esa persona yo siento que hay esperanza. Yo siento que Dios me ama. Eso es humildad. Y a veces perdemos el foco. Y a veces creemos que los demás tienen que hacerme feliz. Los demás tienen que decirme lo bueno que hago. Los demás tienen que levantarme. Los demás tienen que decirme. ¿Tiene sentido lo que digo? Ok, avancemos. Para Dios, según el pasaje que vimos, después que Jesús en el versículo 8 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como un criminal,
Me encanta porque luego dice en el 9, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por sobre todo nombre. Y ahora, nosotros no somos Jesús, nosotros no hicimos el sacrificio, pero hay un principio espiritual que no cambia. Y el principio espiritual dice que la humildad nos da un poder de autopromoción. Eso quiere decir que si yo me bajo, Dios me sube. Yo me humillo, Dios me exalta. Yo me pongo al final de la fila y Dios me pone al principio de la fila. Cuando dicen, vengan a comer y todo, y uno va corriendo, si no voy primero y agarro 2 presas, si no, después se va a acabar el pollo. Eso es lo que pensamos en nuestra carne. Si me quedo dormido hasta el final, van a llegar todos estos de New Wine y me van a dejar sin comer. Eso es lo que pensamos. Eso es lo que pensamos. Pero en cambio, bíblicamente hablando, Dios dice, no, ponte al final de la fila y aunque te comas el ala, yo voy a hacer que quedes satisfecho. ¿Cómo? No sé, es sobrenatural, ¿no? Lo creemos en fe, es algo totalmente sobrenatural. Es como la viuda con el poquito de aceite y la harina, Dios hizo que eso comieran por un montón de tiempo. ¿Ya? Es sobrenatural. Pero creemos en el principio. Vemos como Jesús, al humillarse a sí mismo, Dios lo exaltó. Y ese principio funciona para nosotros también. Otra vez, como digo, no nos vamos a humillar al nivel de ser pisoteado, abusado, violentado, porque no es el plan de Dios que nosotros suframos. Él ya hizo el sufrimiento para que nosotros estemos bien. Pero hay una actitud de vida que debemos cambiar, donde nosotros siempre queremos estar al principio de la fila, siempre queremos agarrar la parte más grande. Y eso lo único que hace es demostrar nuestro egoísmo. ¿Ya? Y sé que culturalmente hablando lo tenemos muy adentro nosotros, cargamos con esa mentalidad de pobreza, de que mañana no voy a tener que comer, así que me lo como todo hoy día. Y si mañana no hay que comer, bueno, por lo menos ayer comí bien. Ya venimos con ese chip incrustado, ¿no? Y es difícil cambiarlo. Pero Dios nos está diciendo, cede a esas cosas que nos atan a nuestra carne misma. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptar el desafío de la humildad en nuestras vidas? Y ahora resumiendo lo que voy a decir. Primero, porque vivir en humildad nos va a hacer realmente felices. Yo sé que es difícil de creer. Pero te aseguro que los egoístas no son felices porque nunca es suficiente. Yo quiero para mí, yo quiero 2. Tengo 2, ahora quiero 3. No, ahora quiero 4. Voy a ser feliz cuando tenga 5. Los orgullosos nunca son felices, porque necesito aplauso, pero más aplauso. Más, siempre más. Es como una droga. Lo que recibí ayer no es suficiente hoy día quiero más. Pero en cambio los humildes, los que aprenden a vivir en contentamiento, los que son fieles con lo que Dios nos ha dado, los que trabajamos con lo que tenemos para llegar a más, realmente disfrutamos de ese contentamiento y esa felicidad. 2. La humildad es dirigir nuestra atención a la necesidad de otras personas. Entonces tú dices, ¿cómo puedo hacer yo ahora en forma práctica para ser más humilde, para ser más como Jesús? Bueno, Jesús vino a servir, no vino a ser servido, dice la palabra de Dios. Entonces, si yo pongo mi atención en las necesidades de otros, eventualmente voy a ser más humilde. Si yo pienso en lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo merezco, lo que no estoy recibiendo, no me doy cuenta, pero esa misma conversación me va a mantener en un ciclo donde mi orgullo va a empezar a crecer, mi orgullo, mi ego, mi egoísmo. Pero si yo me mantengo en la conversación de qué es lo que necesita el que está al lado, olvidándome de mis gustos inmediatos, sin darme cuenta, cada día voy a ser más humilde. Y como te digo, esto no tiene nada que ver con que si sé mucho, sé poco, tengo mucho, tengo poco, o puedo mucho, o puedo poco. Eso está desvinculado de la pobreza o la riqueza. Es una actitud de vida donde yo pongo a los demás como que si fueran mejores que yo. Aunque sabemos que somos todos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? No estoy diciendo que te humilles. 3. La humildad nos promociona. Dios exalta al humilde, se opone al orgulloso. Lo sabemos, pero de todas formas no nos entra en el corazón. Dios exalta al humilde y se opone al orgulloso. Cuando trabajamos en orgullo, por egoísmo, por vanidad, por cualquier fruto de la carne, estamos caminando sin Dios.
Cuando tú hablas mal de alguien, cuando tú miras mal a alguien, cuando tú guardas resentimiento en tu corazón, cuando cualquier cosa que sean frutos de la carne y no frutos del Espíritu, estás viviendo sin Dios en tu vida. Aunque te creas la última Coca-Cola del desierto. Ah, no Coca-Cola, Pepsi. Pepsi, ¿cierto? Pepsi. Lo siento. Lo siento. Entonces ahí Dios ya no está presente en tu vida. Entonces, entendiendo esto así, relajándonos así como nos gusta en la comunidad que estamos, gracias Señor por mi comunidad. Vamos a orar, porque cada uno de nosotros está en diferente parte del proceso para llegar a ser más humilde. Estoy seguro que hay algunos más humildes y otros menos humildes en medio nuestro. Entonces, mientras la banda se acomoda, yo te voy a pedir que justamente nos enfoquemos en eso. Y como te digo, si yo te pregunto qué tan humilde eres, es confuso. Es confuso. Hay una nube ahí que uno dice, no podría discernir qué tan humilde soy. Pero sí podemos ver qué tan orgullosos o qué tan egoístas somos. Entonces, imagínate como que la humildad es una plantita. Imagínate como que es una plantita. Y la plantita tiene maleza alrededor, que se llama vanidad, orgullo, egoísmo, autoconmiseración. Y perdón, Rubén, está difícil esa palabra. Y hay maleza alrededor que le está quitando la fuerza a lo que realmente queremos, que es la plantita de la humildad. Entonces, yo te voy a pedir que mientras tenemos música de fondo, la banda se acomoda, tú puedas conectarte con el Espíritu Santo y que Dios te hable. Señor, muéstrame. ¿Qué es lo que tengo que sacar de mi vida? ¿Qué pensamiento, qué estructura, qué rasgo cultural? ¿Qué aprendí en mi familia que no me permite ser humilde, amoroso, misericordioso, compasivo con las demás personas? ¿Qué aprendí en mi alrededor mientras yo crecía? ¿Qué se me fue enseñado que no me permite ver al prójimo como mejor que yo? Es bien interesante. ¿Por qué sigo pensando que yo soy más inteligente que otros? ¿Por qué sigo pensando que soy más guapo que otros? ¿O que merezco más que otros? ¿Por qué sigo empecinado en esa lucha de lo que quiero, lo que merezco, lo que necesito? ¿Cómo puedo soltar eso realmente en tus manos, Señor? Ven, Espíritu Santo. Y yo también quiero orar, pero en cambio por el otro lado de la moneda. Si tú has sido constantemente humillado por tu humildad, si tú has sido constantemente humillado por el ser el humilde, el que da, oro en el nombre de Jesús también por sanidad, que sea la presencia del Espíritu Santo y de Dios liberándote de toda carga, guiándote al perdón, a la restauración si es necesario de alguna relación. Pero sobre todo oro porque, como dice la palabra de Dios, que nadie tenga mayor concepto de sí que el que en realidad tiene. Así que, Espíritu Santo de Dios, muéstranos ese concepto que tú tienes de cada uno de nosotros, porque sabemos que tú nos ves con gran estima. Está la estima que tenemos delante de ti, Jesús, que diste tu vida por nosotros. Está la estima que tenemos delante de ti, Papá Dios, que entregaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Permítenos ver a los demás como tú los ves. Permítenos amarnos como tú nos amas. Permíteme honrar y amar a mi esposo como tú mandas. Permíteme honrar y amar a mi esposa como tú mandas. Permíteme, Señor, honrar a mis padres
con la humildad que tú mandas. Y si tú eres hijo pequeño, oro también por ti, porque Dios te permita vivir en humildad, honrando a papá y a mamá, independientemente de cómo te estén criando o te hayan criado. Ven, Espíritu Santo. Este es el tiempo de ministración. Permite que el Espíritu Santo hable. Voy a guardar silencio y el equipo de adoración va a seguir adorando. Y mientras adoramos, tú ten ese tiempo de intimidad con el Señor.